Hoy estamos aquí con Miguel Berenguer. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Y bueno, vamos a empezar con la entrevista. Nos pone muy contentas tenerte aquí. La verdad que es un privilegio. Y bueno, la primera pregunta es, ¿quién es Miguel Berenguer y qué te llevó a dedicarte al desarrollo personal y al liderazgo? Wow, menuda pregunta, ¿no? Y muchas veces ¿quién eres? Es algo muy difícil de decir. Te puedo decir qué camino de vida he recorrido, ¿no? Porque quién soy es algo muy, muy profundo de contestar y podría estar varias horas contestándote a eso. Pero a lo que me dedico ahora es a mentorías de liderazgo y comunicación, además de hacer también coaching. Estoy ahora mismo siendo mentor en la Universidad de Alicante, he liderado grandes equipos y lo que me llevó al desarrollo personal fue el camión, estar 15 años en el camión trabajando y siempre pensaba, quiero algo más, quiero algo más, quiero algo más, hasta que un día en mi vida apareció una formación de escribir a las redes sociales que no tenía nada que ver, pero como acababa de escribir mi primer libro, apareció y desde ahí empecé a darme cuenta de que había algo diferente, ¿no? Y cuando empecé ahí me dijeron que si quería ser formador, a los 2 meses de la formación me dieron esa oportunidad, empecé a meterme en el mundo del marketing, de automatizaciones y un día me di cuenta de que en realidad lo que yo estaba haciendo era ayudar a la gente con la mentalidad y con su crecimiento personal más que enseñarles a otras cosas. Porque lo otro está en vídeos, en libros, en muchos sitios, pero el crecimiento personal de cada uno al final era donde yo hacía que ahí se marcara la diferencia. Entonces decidí dar el salto, me formé en coaching, en PNL, además de muchos otros sectores en los que me he formado, como ventas, comunicación, etc., ¿no? Y decidí dar ese salto, empecé a trabajar para una empresa de desarrollo personal muy importante en habla hispana y ahí es donde ya he destacado, donde he liderado equipos de hasta 150 personas y ahora ya hago mi camino en solitario, pues dando mentorías, acompañando a empresas, acompañando a personas para que consigan que su liderazgo sea aún mayor. Perfecto. Miguel, bueno, está genial, o sea, has tenido una trayectoria gradual, o sea, has ido poco a poco creciendo y hasta liderar, grupos, como dices, de 150 personas. Entonces, si tuvieras que hablas del liderazgo, pero si tuvieras que definir el término liderazgo real, ¿cómo lo harías? ¿Qué es el liderazgo al final? Pues mira, últimamente he escuchado una definición que me ha gustado mucho y el liderazgo es acompañar a personas a convertirse en extraordinarias. Pero yo liderazgo, lo primero que hago es un liderazgo hacia ti mismo, ¿no? De saber cómo te hablas, cómo te tratas, cómo te comunicas, para que desde dentro tú puedas comunicar hacia afuera. Porque como es dentro es fuera y como es arriba es abajo y en el liderazgo funciona exactamente igual. Si tú quieres ver la temperatura de un equipo, con que mires al líder vas a saber cómo está el equipo. Si el equipo está nervioso, el líder está nervioso. Si el líder está tranquilo, el equipo va a estar tranquilo. Y esto es una máxima. Por lo tanto, para mí el liderazgo es acompañar a las personas a tener ese momento de convertirse en extraordinarias a través de la confianza, por ejemplo. Perfecto. Y en base a esto que hablas de poder convertirse en líder, nuestra próxima pregunta era si líder nace o se hace, o entiendo que se puede hacer, ¿no? O ¿qué es lo que pensás? Pienso ambas. Hay personas que el liderazgo lo llevan de bandera. Yo, por ejemplo, siempre me he dado cuenta que he sido muy líder, ¿no? Porque vas echando la vista atrás en tus años, en todo lo que has hecho y dices, wow, me he liderado mucho. Y también hay personas que construyen su liderazgo cuando entienden que lo pueden tener. Todo el mundo tiene un líder interno, todos, sin excepción. Lo único que tienes que despertarlo y ponerlo encima de la mesa y decir, oye, ahora me toca a mí liderar mi vida a través de límites, comunicación, eliminar bloqueos, de cómo te estás hablando y de toda esa parte, que hay muchas más cosas, ¿no? De cómo tomar decisiones para liderarte de una forma real, que es como, no es que te pongas tú primero, porque en realidad sí que tienes que poner primero, porque primero va de ti, pero no desde el egoísmo, desde el aprovecharte, sino desde entender cuál es tu centro y desde tu centro que tú puedas abarcar todo lo demás. Perfecto. ¿Y qué errores ves en las personas que todavía no trabajaron eso, ¿no? El autoliderazgo, ¿no? ¿Qué errores ves en las personas que quieren o deben o están en un rol de liderazgo pero todavía no están preparadas emocionalmente para hacerlo? No diría errores porque tú siempre, cualquier ser humano, hace todo desde la mejor forma que puede. Siempre que sales a la calle, tú no vas a decir, hoy lo voy a hacer mal.
no te puedes culpar por ello. Entonces, son personas que quizá les puede faltar formación, les puede faltar esa apertura de conciencia acerca de otras herramientas que pueden utilizar para acompañar a personas, para liderar equipos o para liderarse a sí mismos. Entonces, no es un error, simplemente es una falta quizá de formación o de tener las herramientas necesarias para ello. Miguel, ¿y crees que se puede liderar a otros sin haber aprendido a liderarte primero a ti mismo? Se puede mandar, se puede gestionar. Liderar como tal es más complicado porque primero te tienes que liderar a ti y puede haber mucha parte de liderazgo, aunque tú no te lideres, porque puedes liderar hacia afuera, pero no hacia adentro. Pero como he dicho, no, como es dentro o fuera, entonces va a ser mucho más complejo. Entonces, yo siempre diferencio mucho entre líder y jefe. Cuando me dicen, ¿eres el jefe de? Digo, no, yo no soy jefe de nadie, yo soy líder en todo caso. Porque cuando eres jefe, simplemente ordenas y dices cómo se hacen las cosas o las haces tú. Y cuando lideras, estás dando la confianza porque confías en ti, estás dando la oportunidad a las personas porque tú te entregas esa oportunidad y porque realmente estás confiando en las personas, estás haciendo que otras personas se conviertan en extraordinarias sin tener miedo a que lo sean. Porque un líder no tiene miedo a que alguien sea mejor que él, todo lo contrario. Cuanto más grande sea el equipo y mejores sean, mejor va a ser el liderazgo. Perfecto. Y en base a tu experiencia, hoy por hoy ves que hay muchos líderes así, muchos líderes más que jefes, o cómo ves esto, si cambió con el tiempo, ¿cómo lo ves? Siento que cada vez hay más liderazgo, que las personas entienden más que todo esto va de personas, que no va de equipos, no va de KPIs, no va de números individuales, de números colectivos, sino que va de liderazgo a personas. Siento que cada vez hay más liderazgo, pero sigue habiendo mucho jefe, mucho mandato, mucha forma de aquí se hace lo que yo diga. Y lo que yo veo, por ejemplo, en mis redes sociales cuando comentan que la gente habitualmente tiene más jefes que líderes, pero la esperanza está en que hay mucho líder que están construyendo otros líderes y con el tiempo seguramente el liderazgo gane a esa parte de jefes. Genial. Y bueno, recién comentabas que para ser un buen líder hay que conocerse uno mismo, ¿no? Muchas personas creo que hoy por hoy creemos que nos conocemos, pero al final terminamos viviendo en automático. ¿Qué significa realmente conocerse a uno mismo? ¿Cómo llegamos a eso? Mira, para conocerte, primero tienes que saber cómo te estás comunicando. Es decir, qué mensaje interno tienes cuando estás a solas. Si me gusto, no me gusto, si soy suficiente, si soy muy autoexigente. En la cabeza tenemos muchas voces. Hay una dinámica que yo hago que son tus voces internas y hay personas que me han dicho que han tenido hasta 5, 6, 7 voces diferentes. El que te ilusiona, el que te motiva, el que te baja, el que te miente, el que ve las cosas de color de rosa o lo ve todo negro. Entonces, cuando empiezas a entender todo eso, empiezas cómo te comunicas. Desde ahí vas a saber los límites que estás poniendo. Y poner un límite nunca tiene que ser, o sea, no siempre tiene que ser negativo, es positivo. Tú fíjate, si tú vas con el coche a 250 por hora, pones un límite para no estamparte contra una autovía, ¿no? Pues esto es exactamente igual en ti. Y también entender qué tipo de bloqueos y, más importante, qué tipo de talentos tienes. Porque cuando yo te pregunto qué cualidades tienes, a lo mejor me dices las negativas, pero te cuesta mucho decirme las positivas. Cuando la gente me pregunta, ¿y a ti qué se te da bien? Digo, a mí la comunicación, el liderazgo, el entender a otras personas qué bloqueos pueden tener. Y hay gente que puede verlo desde la soberbia, pero es desde la realidad. Porque si soy bueno comunicando, ¿por qué no lo voy a decir? Porque hay una falsa humildad ahí. Entonces, si tú no te reconoces y no sabes qué es lo que se te da bien, no lo vas a poder exponer al mundo. Por lo tanto, no vas a poder inspirar a la gente y no vas a poder llevar la influencia positiva, que es uno de mis valores, al mundo. Y cuando tú estás en ese punto que te reconoces lo que eres, lo que haces y lo que puedes hacer, realmente ahí es donde tú puedes conseguir verte mejor y entender hasta dónde sí y hasta dónde no. Hay una frase que dicen, si quieres, puedes. Bueno, yo digo, si quieres, puedes bajo tus circunstancias. Hay mucha gente que diría, yo quiero ser Messi, pero no eres Messi, por lo tanto no puedes conseguirlo. Pero sí puedes conseguir ser el mejor futbolista con tu talento, tus habilidades y tus dones. Perfecto, clarísimo. ¿Y por qué crees que tenemos esas voces que creo que las tenemos todos, ¿no? Tan críticas, a veces tan dañinas? ¿Por qué crees por qué están adentro nuestro?
Básicamente porque no somos nuestros pensamientos, nosotros solamente somos los observadores de estos pensamientos. Y yo tengo una creencia no comprobada de que todas estas voces al final son parte de todos nuestros ancestros y de todas las creencias limitantes que venimos arraigadas, ¿no? Al final las creencias vienen por modelaje, vienen por imitación o vienen por experiencias. Si tú desde pequeñito te has criado con personas que son negativas, ¡pum!, instalas una voz negativa. Si te has criado con personas que se ilusionan mucho, ¡pum!, instalas una voz. Entonces, todas estas voces son pensamientos que vienen de todo lo que hemos vivido en esta vida y en otras vidas. Me gusta también mucho la parte espiritual, también la trabajo dentro de las mentorías porque también incluye el cuerpo espiritual. Está el espiritual, el mental, el emocional y el físico. Si tú equilibras estos 4 cuerpos, vas a estar bien. Entonces, como digo, no eres tus pensamientos, tú eres el observador y tú decides cómo pensar. Si tú por las mañanas decides qué desayunar, decides qué ropa ponerte o decides lavarte los dientes, ¿por qué no vas a decidir qué pensamientos escoges? Abres el armario y dices, hoy quiero pensar bien, hoy quiero pensar negativo. Tú decides. Pero si permites que tus pensamientos te dominen, te van a dominar a ti, por lo tanto, no te puedes liderar. Claro, perfecto. Y después, ¿esto tendría que ver con ser auténtico con uno mismo, con vivir alineado? Sí, al final es estar en tu centro, ¿no? Cuando tú estás en tu centro y tú estás bien alineado, vas a poder estar en tu parte más auténtica. Que tu parte más auténtica, cuidado, puede tener partes negativas. Todo el mundo conoce lo que son los valores, o pueden entender lo que son los valores, no los tienen reconocidos. Y dentro de esos valores hay valores que también son del ego, como puede ser la envidia, como puede ser la soberbia. Y tú puedes ser auténtico, pero puedes ser soberbio, puedes ser auténtico y puedes ser egoísta. Entonces, esa parte también hay que trabajarla y decidir si tú quieres ser ese tipo de persona o no serlo. Cuando tú reconoces esa parte de valores del ego, cuidado porque vas a tocar en sitios donde no te gusta y habitualmente la gente desde ahí no se atreve a mirar. Cuando te atreves a mirar esta parte de aquí, como decía Carl Jung, la parte de la sombra, no significa que sea negativo. Simplemente es algo que hay que observar, hay que darle luz y ver cómo lo puedes utilizar a tu favor siempre. Al final es un trabajo muy profundo, ¿no? De conocerte, tanto saber ver las partes positivas y reconocerlo, que también nos cuesta mucho, por lo que dices, de no caer en soberbia o en prepotencia, pero también la parte negativa es muy importante, ¿no? Porque sobre todo vemos mucho que repetimos los mismos patrones y incluso cuando sabemos que son negativos, pero volvemos a caer. Es como, ¿por qué crees que pasa esto? Porque no has visto el patrón, en realidad. Si tú ves el patrón y es un patrón negativo, al final dices, vale, ¿qué tengo que cambiar para que esto suceda? Si cada vez que hago A más B sale C y C no me gusta, tendré que hacer A más D o A más F o con lo que sea. Entonces, el patrón tú lo tienes que identificar y al final nosotros, toda la naturaleza y todo el universo está generado en patrones. Y el ser humano se mueve también como las estaciones. Tú tienes tu primavera, que es una época de florecimiento, tu verano, que es la época de abundancia, tienes tu otoño, que es la época de caída, y luego tienes los inviernos, que son esos momentos malos. Si os ponéis a revisar en vuestra vida, vas a ver que este patrón se ha repetido constantemente. Por ejemplo, Opin Pro ahora mismo está en su primavera, está empezando a sembrar. Dentro de unos meses estará en el verano y quizá nunca llegue el otoño. O cuando llegue el otoño vais a ir viendo que la empresa cae y puede llegar al invierno o puede volver a la primavera. O ese invierno es muy pequeño. No son estaciones totalmente lineales. Un verano puede durar un año y una primavera puede durar un mes. Entonces, cuando tú detectas en qué patrón de cada una de las áreas de tu vida estás metido, ahí puedes ver hacia dónde quieres ir. Pues en relaciones personales puedes estar en invierno, en la parte profesional puedes estar en verano. Entonces tienes que ver cómo equilibrar para que estés más o menos en las mismas épocas y sobre todo que sea primavera y verano, que suelen ser las épocas más bonitas que puedes vivir. Total. Y si alguien quiere empezar a cambiar de verdad hoy, ¿qué práctica simple podrías recomendarle que incorpore a su vida, a su día a día? Pues mira, ahora mismo lo que le diría yo a alguien es silencio. Silencio. Que primero se empiece a escuchar, que se empiece a entender, que empiece a definir qué es lo que quiere esa persona, pero lo que quiere él o ella. ¿Por qué? Porque habitualmente estamos basados en lo que otras personas esperan de nosotros. ¿Qué espera mi padre? ¿Qué espera mi madre? ¿Qué espera mi familia? ¿Qué esperan mis amigos? Y
La autenticidad empieza donde, ¿qué es lo que quiero yo? Entonces, el silencio te va a llevar a escucharte mucho y desde ahí empezar a leer sobre desarrollo personal, sobre liderazgo, sobre propósito, sobre visión, sobre misión, sobre el camino que quieres recorrer en tu vida y sobre todo poner muy claro en quién te quieres convertir. Somos 3 tipos de personas: quién somos, quién queremos ser y quién hemos venido a ser. Habitualmente la gente está en quién es. En quiero ser, habitualmente a la gente le cuesta mucho llegar a ese paso. Y hasta que no llegas en quién quiero ser, no vas a ver en quién has venido a ser, porque eso es mucho más grande y desde la primera posición no eres capaz de verlo. Genial, me encanta cómo lo definiste. Y Diego, respecto a tu programa, queríamos hablar, queríamos que nos cuentes qué herramientas usás, cómo llega una persona y cómo lo termina, ¿no? Creo que ves cambios muy significativos, ¿verdad? Sí, tengo una formación que se llama Justo por eso el método, que es una metodología donde es la razón por la que crees que no puedes, es justo la razón por la que debes. Y ahí trabajo primero el mirarte hacia ti, el quitarte todas esas creencias, bloqueos. De hecho, hay una dinámica muy potente que la llamé el suicidio, porque es matar tu antigua identidad para recordar quién eres hoy. Habitualmente podemos pensar que somos alguien que hace 2 años hacía algo y seguimos pensando como esta persona. Yo esta dinámica la hice para mí y hubo un momento que cuando empecé a emprender tuve que matar al camionero, a la mentalidad de camionero, para convertirme en la mentalidad de formador. Cuando hice ese cambio, mi mentalidad cambió totalmente, porque piensas desde otro lugar, desde otras creencias. Luego hay muchas herramientas de productividad, de tomar acción y sobre todo de quitarte todos los miedos para llegar más allá. Y hay una dinámica muy potente que a mí me gusta mucho, que es las personas con las que te relacionas. Soy fiel defensor de que no somos la media de las 5 personas de las que nos rodeamos. Yo digo que hay 6 aristas y 6 tipos de personas con las que te rodeas y con las cuales puedes crecer de una forma diferente. Me parece muy, muy injusto que yo no pueda poner a personas a las que admiro dentro de esas 5 personas de las que me rodeo, cuando en realidad me están inspirando a ser mejor persona. Yo, por ejemplo, pongo a Tony Robbins dentro de mis 6 aristas porque es alguien al que yo sigo y al que me inspira. Si fuera de las 5 personas de las que me rodeo, no aparecería Tony Robbins. Por lo tanto, mi media baja, mi autoestima baja. Pero si yo tengo a Tony Robbins, a Jim Rohn, a Mónica Galán, a gente que me inspira realmente, mi media sube. Por lo tanto, quien soy lo tengo mucho más definido y hacia ahí es hacia donde voy. Y esa dinámica, por ejemplo, gusta mucho. También hay una dinámica que se llama los 34 talentos de Gallup, que es una dinámica de qué talentos tengo yo para mí y qué talentos ve la gente en mí. Porque muchas veces no somos capaces de reconocerlo y cuando alguien te dice qué talentos tienes tú, los reconoces y los puedes poner en tus bolitas de conciencia y decir, o sea, que soy una persona líder y yo no me había considerado líder. Entonces, durante toda esta formación, que hay 27 dinámicas de este estilo, la gente tiene un cambio muy potente. Aquí hay casos de éxito muy chulos, que podéis verlos, donde la gente ha tenido una transformación real. Wow, qué bueno. ¿Y cuánto dura la formación? Mira, O el método. el método puede durar lo que tú quieras. Yo te abro todos los módulos en 33 días, porque para mí va de tomar acción y de tomar acción hoy. Porque muchas veces compramos formaciones, dejamos de hacerlas, pasamos de ello y una formación que compras y no haces no te sirve de nada. Una formación que haces y no integras no te sirve de nada. Entonces, la formación es, haces una dinámica, te ves un vídeo, haces la dinámica y lo estás integrando en ti. Por lo tanto, decidí que fueran 33 días para que sea un proceso de transformación en un mes, que en las 2-3 primeras sesiones o en las 2-3 primeras dinámicas que vas a hacer, ya estás viendo cambios, porque empiezas a mirar hacia adentro y empiezas a detectar qué cosas están en ti que quieres que estén o que no. A veces detectas cosas buenas que las potencias y cosas no tan buenas que las vas sacando de la ecuación. Y además de esto, luego tenemos 3 meses de sesiones grupales cada semana, donde resolvemos los retos, donde hablamos, que se llama Justo por eso el movimiento, que es una membresía, que puedes entrar de forma independiente, donde tú vienes ahí con una duda, un problema y vamos a resolverlo. Porque yo aquí hago sobre todo que tomen acción. Por ejemplo, Martín, con 13 años, le hicimos que escribiera un libro y ha sido bestseller en Amazon
y además lleva como 4 meses en el top 10 de ventas en sus categorías. O como, por ejemplo, Pablo, que ha tenido un cambio personal muy importante, o Azul, o Rosana, o Nico y Noé, que han creado su propia empresa, porque les metemos acción. Es la clave del método. Wow. Y para quien nos esté escuchando y pueda dirigirse a tu programa, pero estamos, o sea, al final, como dices, nos cuesta reconocer un poco en el punto en el que estamos, sabemos que algo no funciona, algo no anda bien, pero no damos el paso a poder pedir ayuda, comprar un programa. Sí, ¿qué le dirías a ese tipo de gente que esté dudando entre dar el paso o no darlo? Yo siempre digo que la confianza viene después de la acción. La gente siempre espera confiar para hacer. Y si esperas a confiar, jamás vas a hacerlo. ¿Por qué? Porque si tú te quieres lanzar al mar y confías en que el mar se va a parar, nunca te vas a lanzar. Entonces me lanzo y ya cuando estoy dentro, ya confío en ese proceso que tengo que vivir. Entonces, lo mejor es que la gente se lance con aquello que resuene con ellos. Yo no digo que compren mi formación, siempre digo, fórmate con alguien, que alguien te guíe, ten un coach, un terapeuta, un psicoanalista, un psicólogo, lo que tú decidas, lo que resuene más contigo. Un chamán, lo que tú decidas y resuene más contigo. Porque dentro de los 4 cuerpos, cada una de las personas te va a acompañar en uno de los momentos. Hay momentos en los que a lo mejor piensas que es más psicológico, coges un psicólogo y te va a ir perfecto. Hay momentos que es más emocional y puedes coger a alguien que te trabaje la parte más emocional, mindfulness, etc. O puedes pensar que es espiritual, que tienes un bloqueo espiritual y decidas ir a un chamán y que te acompañe. Pero lo importante es acompañarnos en el camino. Hacer las cosas solo habitualmente es solamente un poquito más difícil. Y esto de hacerlo solo lo hago yo mismo conmigo, pero con una compañía profesional para hacerlo. Perfecto, clarísimo, Miguel. La última, no suelen ser preguntas porque nos gusta hacer un pedido de alguna recomendación, ya sea un libro, una serie, una película o una frase para regalarnos. Mira, el libro yo te regalaría el de Cómo hacer amigos e influir en las personas de Dale Carnegie. Para mí es uno de los grandes libros que he leído porque al final las relaciones sociales va a ser lo que te haga crecer. Y la frase, justo por eso, la razón por la que crees que no puedes es justo la razón por la que debes hacerlo, porque te quita todos los bloqueos y cuando dudas de hacer algo, hazlo y pruébate y desde ahí experimenta. Espectacular. Muchísimas gracias. Me encantó esta entrevista, que es la primera de muchas, que sepas. Pero la verdad es que es muy gratificante escucharte, muy motivador también, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Miguel, por tu tiempo y por todo por este momento increíble. Gracias a vosotras por el espacio y que OpinPro crezca a los niveles que merece, por supuesto. Gracias.